¿Qué rayos acaba de suceder en el cine en el estreno de Super Mario Galaxy? En verdad que ahora que les cuente esto que acaba de ocurrir, más de uno quedará totalmente impactado. Esta anécdota me la manda un suscriptor llamado Emilio. Él me dice que lo que le acaba de pasar en el estreno de Super Mario Galaxy en verdad es algo surreal y que todos lo que escuchen lo que está a punto de contarnos, al final estarán de acuerdo en que él no fue el culpable. Pero bueno, vamos a ver poco a poco. Emilio me dice que él y dos amigos desde hace ya algo de tiempo habían comprado los boletos para asistir en el día del estreno a una de las funciones de Super Mario Galaxy a un cine que está por su casa. Emilio me comenta que tanto él como sus amigos fueron juntos a ver la primera película de Mario y ahora querían repetir la misma fórmula. Nada de chicas, nada de acompañantes nuevos, simplemente ellos tres tal y como lo habían hecho aquella primera vez. Pues total que él y sus amigos se fueron cada uno con una camiseta diferente de un personaje del universo de Mario Bros. Emilio traía la camiseta de Waluigi, otro de sus amigos traía la camiseta de Mario y otro la de Wario. Y les comento estos detalles de las camisetas porque un poco más adelante cobran algo de relevancia. El caso es que Emilio me dice que él actualmente tiene un trabajo de tiempo completo, vaya, tiene apenas 18 años, pero como no está estudiando, toca trabajar. El caso es que debido a su trabajo y a su horario, él compró los boletos para la función de las 8 de la noche. Me dice que él sale del trabajo a las 6, así que en este horario de las 8 le daba tiempo de llegar a su casa, bañarse, alistarse, recoger a sus amigos, los cuales también viven cerca de su casa, y llegar a tiempo para hacer fila en dulcería y comprar algunas cosas antes de ver la película. Total que hasta aquí parecía ser era el plan perfecto, pero créanme, esto cambia muy rápido. Resulta ser que cuando Emilio y sus amigos llegaron al cine y estaban haciendo fila para dulcería, para comprar palomitas y demás, frente a ellos en la fila había un niño que iba vestido de Mario Bros. Ese niño tenía más o menos como unos 11 años y él iba con su mamá. Y a ver, Emilio me comenta que en el cine había más gente disfrazada de personajes del universo de Mario o había gente con su gorrito de Mario o Luigi, así que todo bien con este niño. El punto es que toda esa fila, que duró más o menos como media hora, la hicieron con este niño frente a ellos. Y este niño pues era, digamos, muy parlanchín. Hablaba demasiado, pero todo lo que decía lo decía en un tono como si él supiera todo del universo de Mario Bros. Decía cosas como que esta película estaba basada en los juegos de Mario Galaxy, que la historia era totalmente canon, que iba a ser un fracaso si no aparecía X personaje o si no pasaba X cosa. Bueno, y su mamá solamente lo adulaba, le decía cosas como que él era el fan número uno de Mario, que nadie sabía más que él. Vaya, me comenta Emilio que no es que él quisiera estar de chismoso viendo la dinámica de este niño y de su mamá, pero en primer lugar era una dinámica muy rara de un niño sabelotodo y de su mamá enalteciéndolo todavía más, pero aparte de eso, este niño era muy gritón, así que todo lo que decía lo oían todos y más ellos que estaban justamente atrás. Aún así, en este punto, Emilio me comenta que igual todo bien, que a final de cuentas él solamente era un niño que estaba emocionado y su mamá pues lo estaba haciendo sentir bien, pero justo en este punto es cuando ocurre algo bastante cuestionable. Y es que ese niño empezó a decirle cosas a Emilio y no cosas buenas. Sobre todo le comentó cosas de su camiseta, ya que él llevaba una camiseta del personaje Waluigi. Este niño le empezó a decir que ese personaje era el que nadie quería, que nunca iba a aparecer en ninguna película, que ni se hiciera ilusiones, que ni siquiera aparecía en los juegos importantes. Incluso le dijo que la camiseta era una basura. Y bueno, Emilio me dice que a él todo esto le daba igual. Él llevaba esa
esa camiseta de Waluigi por el meme, pero este niño en verdad que era muy insoportable. Luego ese mismo niño les empezó a preguntar a Emilio y a sus amigos que sí que tanto sabían del universo de Mario y les empezó a hacer ahí unas preguntas un poco raras, que si conocían a tal personaje y bueno, él se refería a personajes ahí medio desconocidos de juegos algo extraños de Mario, sobre todo personajes que casi nadie ubica. Y pues Emilio y sus amigos decían que no conocían a esos personajes. Este niño se reía pero en son de burla y les decía que de seguro ellos solo iban a ver la película por moda, que ni siquiera eran verdaderos fans de Mario. A todo esto me dice Emilio que la mamá ni le decía nada, ni lo calmaba, ni le decía que no fuera grosero, solamente lo enaltecía más. Le decía cosas como que nadie sabía más de Mario que él, y bueno, todo eso fue una parte muy molesta. Emilio me comenta que todo bien con que ese niño supiera muchas cosas del universo de Mario, pero tenía una actitud bastante insoportable. Pero total, al final ya terminaron de hacer la fila en dulcería, cada quien pidió lo suyo y cada quien agarró por su lado. Y esto que les voy a contar parece broma, pero en verdad que fue una locura la coincidencia. Y es que cuando Emilio va a su asiento ya dentro de la sala del cine, se percata de que justo al lado de él estaba ese mismo niño. En serio, ¿qué posibilidades había de que ese niño fastidioso estuviera al lado de él también dentro de la sala del cine? Bueno, Emilio me dice que al principio en son de broma vio esto como un castigo divino, pero después a Emilio y a uno de sus amigos se les ocurrió algo para fastidiar a ese niño. Era, digamos, una venganza pequeña pero dulce para ver si dejaba de ser tan odioso. Emilio me dice que él y uno de sus amigos, que por cierto estaba al lado de Emilio, se pusieron de acuerdo en que iban a fingir que ya habían visto la película e iban a platicar entre ellos, pero en voz alta, acerca de lo que pasaba en la película, de spoilers y demás. Obviamente me dice Emilio que él ni al caso, ni había visto la película, tampoco su amigo, no sabía ni qué pasaba, ni si iba a aparecer algún personaje nuevo, o si iba a morir alguien, o si iba a haber alguna nueva transformación. Vaya, no sabían nada, pero iban a fingir que sí, solo para arruinarle la experiencia a aquel niño. El propósito era que aquel niño lo escuchara para que pensara que le estaban arruinando la película. Y justamente así lo hicieron. Desde que se sentaron, Emilio empezó a hablar en voz lo suficientemente alta como para que escuchara a aquel niño fastidioso que estaba al otro lado de él. Me dice Emilio que él y su amigo decían cosas como, por ejemplo, sí, en esta escena al final muere tal personaje, o también decían, ¿cuánto faltará para que aparezca tal personaje que ni siquiera se había revelado que aparecía? Y bueno, eran spoilers falsos, pero aquel niño, como escuchaba todo, poco a poco se empezó a molestar. Me dice Emilio que él y su amigo no aguantaban la risa, igual por lo menos se estaban vengando aunque fuera un poco de él. El caso es que siguieron haciendo esto, obvio no en toda la película, pero sí en momentos específicos. Ellos inventaban spoilers y los decían en voz alta para que el niño escuchara. Me dice Emilio que llegó un punto en donde empezó a escuchar cómo aquel niño ya estaba llorando del coraje, de que en verdad pensaba que esos spoilers eran reales y que le estaban arruinando la película. Y me dice Emilio que él, cuando ya lo escuchó llorar, se empezó a calmar, y también su amigo. Ya empezaron a bajarle a eso de los supuestos spoilers. Ya en ese punto la venganza estaba completada, pero de repente el niño hizo algo bastante sucio. Y es que sin previo aviso, este niño de repente soltó un grito de la nada, un grito como de dolor. Obviamente casi todos en la sala del cine escucharon ese grito y el niño dijo que Emilio lo había pateado y que le había lastimado el tobillo. Casi todos en la sala del cine escucharon ese grito y el niño seguía con la historia de que le habían hecho daño físico. Obviamente Emilio me dice que él no había hecho nada, pero como estaba todo oscuro y justamente estaba al
al lado ese niño de él, todos lo voltearon a ver con una cara de que cómo es posible que hubiera hecho algo como eso. Me dice Emilio que rápido la mamá de ese niño le habló a un empleado del cine, se hizo ahí un mini alboroto, el niño seguía con la historia de que lo había pateado y se seguía agarrando el tobillo como si aún le siguiera doliendo. Emilio obviamente dijo que él no había hecho nada, pero el niño era tan buen actor que no paraba de llorar. Y luego las personas de alrededor empezaron a darle la razón al niño. Decían que sacaran a Emilio que porque aparte estaba spoileando a todos, porque sí, recordemos que Emilio y sus amigos estaban dando los spoilers en voz alta para que el niño escuchara, pero parece ser también habían escuchado otras personas que estaban atrás, que no tenían nada que ver. En fin, ya varios le habían agarrado coraje a Emilio. Al final, un trabajador del cine le comentó a Emilio que si lo podía acompañar afuera, que ocupaba que abandonara la sala, y Emilio algo que hizo muy mal es que se dio la vuelta y lo peor es que le dijo una grosería a ese trabajador, a lo cual Emilio me dice que él sí estuvo muy mal en hacer eso, pero que sintió mucha impotencia porque a final de cuentas no había hecho nada de lo que el niño estaba diciendo. Total que tras el insulto, el empleado del cine lo tomó del brazo, no muy fuerte, pero sí lo tomó para que no se volteara, cosa que tampoco debió de hacer el empleado, pero bueno, al final con eso, Emilio entendió que esto se pudo haber hecho más grande, así que él, digamos, se calmó un poco, abandonó la sala, aparte de que ya venían más empleados, así que mejor abandonó antes de que todo se hiciera un caos más grande. Al final, él ya estando afuera de la sala, los empleados le dijeron que mejor se fuera del cine porque la mamá podía tomar medidas aún más grandes si se lo proponía. Emilio les comentó que si querían que vieran las cámaras porque él no había hecho nada de verdad, no le había pegado al niño ni nada, pero bueno, los empleados seguían tercos en que mejor se fuera y que ya dejara las cosas así. Total, expulsaron a Emilio del cine por algo que no hizo, ya que no lo expulsaron en sí por decir esos spoilers falsos, más bien lo corrieron porque supuestamente había pateado a aquel niño, cosa que nunca hizo. Pero bueno, Emilio me dice que cuando ya salió del cine, él frustrado tenía pensado esperarse hasta que terminara aquella función y abordar a la mamá del niño para decirle que su hijo era un llorón y un mentiroso, e incluso me dice que tenía pensado grabar a la mamá y demás, pero al final los del cine otra vez detectaron que él seguía afuera de las instalaciones y otra vez lo corrieron, hasta le dijeron que iban a llamar a la policía si él seguía ahí. Lo último que me comenta Emilio es que él me dice que se tuvieron que ir con la impotencia de que fueron corridos injustamente del estreno de Mario Galaxy. Todo por un niño malcriado y mentiroso que no fue bien educado, o al menos de esta forma es como me lo describe Emilio. Así que bueno, no sé qué es lo que piensas tú de esto que le acaba de ocurrir a Emilio. ¿Crees que se lo tenía bien merecido o que ese niño en verdad fue un exagerado e hizo lo peor? Yo te estaré leyendo en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante.